te dijera que el cansancio que arrastras, la falta de motivación o incluso tus dolores físicos pueden tener un origen invisible dentro de ti. Y ese origen son los chakras, centros de energía que existen dentro de tu cuerpo, aunque nunca hayas oído hablar de ellos. Y cuando se bloquean, lo sientes en cada área de tu vida. Y lo sorprendente es que la mayoría de las personas viven con chakras bloqueados sin siquiera saberlo. Así que quédate, porque lo que voy a revelarte puede hacer la diferencia entre seguir atrapado o volver a fluir de verdad. Los chakras son centros de energía que conectan lo invisible con lo visible, tus emociones con tu cuerpo, tu alma con tu vida cotidiana. Y no son algo esotérico ni lejano. Cada chakra influye en cómo piensas, sientes y hasta cómo actúan tus órganos. Y el problema es que casi todo el mundo confunde lo que significa tener un chakra desequilibrado con tener un chakra bloqueado. Y aquí te puedo dar algunos ejemplos cotidianos. Cuando hay un desequilibrio, un chakra se puede desequilibrar por situaciones simples, como un aterrizaje turbulento en avión, un día de mucho estrés, una discusión fuerte. Es como un vaivén en tu energía. Molesta, pero puede equilibrarse fácilmente en una sesión de alineación o con práctica de respiración, meditación o cuarzos. Pero cuando hay un bloqueo, un chakra bloqueado es distinto. Es cuando esa energía ya no fluye, porque hay una herida emocional profunda detrás. Miedo, vergüenza, rechazo, abandono, dolor que lleva años en tu historia. Y aquí no basta con un ritual rápido. Se necesita de un proceso de sanación real y consciente. Por eso, aunque intentes alinear tus chakras con música o con sonidos que te gustan, o con hierbas medicinales, si lo que tienes es un bloqueo, eso solo será un parche. Y tarde o temprano, el mismo síntoma volverá a aparecer. Y cuando escuchamos hablar de los chakras, abundan ideas que parecen ciertas, pero solo generan más confusión. Por eso quiero aclararte 3 mitos importantes, para que nunca te engañes o te engañen en este camino. Mito 1. Si paso hierbas, música o inciensos, mis chakras se van a alinear. Esto es una limpieza energética, no una alineación real. La limpieza ayuda a relajar el campo energético, soltar tensiones, liberar cargas externas, pero alinear significa restablecer el flujo interno del chakra, lo cual solo sucede cuando trabaja la emoción de raíz, la emoción que lo desequilibra. Es como barrer tu casa, se ve más ordenada, pero si la tubería está rota, tarde o temprano el problema regresa. Mito 2. Todos los bloqueos se corrigen en una sola sesión. Y esto puede aplicar para desequilibrios, pero no para bloqueos, porque un chakra desequilibrado puede alinearse en una sola sesión, con respiración, meditación, el trabajo con cuarzos o incluso con una terapia breve. Pero un bloqueo es diferente porque implica heridas emocionales profundas, miedo, culpa, rechazo, y requiere un proceso más largo de sanación consciente. Y si esperas resultados instantáneos en un bloqueo profundo, te frustrarás y volverás al mismo patrón una y otra vez. Mito 3. Los chakras son solo símbolos espirituales. Y no es así. Cada chakra está conectado con órganos, emociones y funciones de tu vida diaria. Un bloqueo de la garganta puede significar el miedo al hablar, pero también problemas de tiroides o bronquios. Un bloqueo en el plexo solar puede sentirse como baja autoestima, pero también como indigestión o cansancio extremo. Los chakras no son fantasías, son mapas energéticos que muestran cómo tu historia emocional impacta tu cuerpo y tu vida. Y ahora que entiendes estas diferencias, quiero guiarte chakra por chakra para que reconozcas cuando solo está desequilibrado o cuando en realidad está bloqueado y necesita sanar la raíz. Porque no todos los chakras se manifiestan de la misma manera, y si no sabes distinguir sus señales, terminarás confundiendo un síntoma pasajero con un bloqueo real. Así que vamos a recorrer juntos esto, uno por uno, estos 7 chakras, para que reconozcas exactamente qué está pasando dentro de ti. Empecemos por el chakra raíz, que es tu base, tu sensación de seguridad en la vida. Cuando se desequilibra, se nota como simple cansancio, dispersión, como si no pudieras concentrarte. Pero cuando está bloqueado, el miedo se vuelve permanente, inseguridad constante, falta de confianza, como si la vida no tuviera un suelo firme bajo tus pies. Incluso tu cuerpo lo refleja en las piernas, las caderas o columna baja. Y si tu raíz es el suelo donde caminas, el siguiente chakra es el agua que te permite fluir. El segundo chakra, el sacro. El sacro guarda tu creatividad, tus emociones y tu capacidad de disfrutar. Y el desequilibrio puede mostrar altibajos emocionales o dolores de estómago pasajeros. Pero cuando está bloqueado, aparece la apatía, la culpa persistente, la represión del placer, los celos intensos. Es un cierre que apaga el gozo de vivir. Y cuando la emoción no fluye, la fuerza personal también se apaga. Y ahí entra el plexo solar,
el tercer chakra. El plexo solar es tu centro de poder y el desequilibrio se refleja como irritabilidad, indigestión o el deseo de controlar demasiado. Pero un bloqueo aquí es devastador porque empiezas a sentir baja autoestima, sensación de ser invisible, miedo constante a decidir. Es como si tu fuego interior se hubiera apagado. Y cuando el fuego interior pierde fuerza, lo que más se resiente es tu capacidad de abrir el corazón. Y es cuando entra el cuarto chakra, porque el corazón es el puente entre lo humano y lo divino. Y si está en desequilibrio, puedes sentir una tristeza pasajera o altibajos afectivos. Pero cuando está bloqueado, el dolor es más profundo. Empiezas a sentir incapacidad para confiar, vacío emocional, rechazo al amor. Incluso tu cuerpo lo refleja en los pulmones y corazón. Es como vivir con la puerta cerrada hacia el amor. Y cuando el corazón calla, la garganta también empieza a guardar silencios que pesan. Y aquí cuando entra el quinto chakra. La garganta es tu voz en el mundo. Y en desequilibrio notas tartamudeos, falta momentánea de claridad o hablar de más. Pero cuando está bloqueado, el silencio se convierte en cárcel. Miedo a expresarte, represión de tu verdad, enfermedades de la garganta o tiroides. Y no es que no quieras hablar, sientes que no tienes derecho a hacerlo. Y cuando no expresas tu verdad, tu visión interna también se nubla. Y ahí entra el chakra del tercer ojo, el sexto chakra. El tercer ojo es tu visión espiritual e intuitiva. Cuando se desequilibra, aparece la dispersión, migrañas o confusión pasajera. Pero un bloqueo aquí cierra por completo la intuición porque empiezas a rechazar lo espiritual, cinismo, exceso de racionalidad, problemas de visión. Es como vivir con los ojos abiertos, pero con la mirada del alma apagada. Y si cierras los ojos del alma, inevitablemente pierdes la conexión con lo divino. Y aquí entra el último chakra, el chakra corona. El chakra corona es tu unión con lo sagrado. Y desequilibrio se siente como cansancio mental, desconexión momentánea de tu espiritualidad. Pero un bloqueo aquí es mucho más doloroso, porque empiezas a sentir un vacío existencial, negación de lo divino, depresión profunda. Es olvidar que siempre estuviste unido a algo más grande que tú. Y así es como podemos reconocer si un chakra está desequilibrado o si en realidad está bloqueado. Lo primero es simple de corregir. Y lo segundo, ya sabes que requiere una sanación profunda. Y ahí es donde comienza tu verdadero despertar. Y ahora que recorrimos juntos cada chakra, seguramente reconociste cuáles en tu vida están solo desequilibrados y cuáles pueden estar bloqueados desde hace mucho tiempo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué chakra sentiste más identificado contigo en este momento? Me encantaría leerte y acompañarte en tu proceso. Y aquí es donde quiero ser muy claro contigo. Alinear tus chakras no es lo mismo que limpiar tu energía. No basta con poner música relajante, o encender inciensos, o pasar hierbas. Eso es una limpieza momentánea. Y claro que ayuda, pero no alinea. La alineación real sucede cuando trabajas la emoción que está detrás de cada chakra. Solo ahí el flujo se restablece de verdad. Por ejemplo, para el chakra raíz, la clave está en volver al cuerpo, caminar descalzo, respirar profundo, hacer contacto con la tierra. Pero más allá de eso, es preguntarte de frente, ¿qué miedo sostiene mi inseguridad? Porque la liberación llega cuando decides soltar esa raíz de miedo y recuperas la confianza en tu vida. El chakra sacro, por ejemplo, que sería el segundo, se alinea cuando conectas con el disfrute, bailar, moverte, crear, pero por sobre todo cuando te permites sentir sin culpa. Y la práctica aquí no es solo física, sino emocional. Liberar la culpa, sanar heridas de placer o deseo y recordar que mereces gozar la vida. El chakra plexo solar, que sería el tercero. El plexo solar se fortalece cuando decides ejercitar la voluntad, al decir no a la toma de decisiones, a atreverte a actuar cuando sientas miedo. Y la práctica energética puede ser meditar con el sol o trabajar en la respiración de fuego. Pero la verdadera alineación llega cuando recuperas tu derecho a brillar. Y el chakra corazón se alinea con la gratitud, con perdón, con contacto humano, sincero. Respirar profundo y visualizar una luz verde puede ayudarte, pero lo esencial es sanar el dolor guardado. Cuando liberas ese peso, tu corazón deja de ser una herida y vuelve a ser un puente. El chakra garganta. La garganta se alinea cuando empiezas a expresar tu verdad, incluso en lo pequeño. Cantar, escribir, hablar desde lo que realmente sientes. Pero más que técnicas, aquí importa la valentía de dejar de callar lo que te duele. Cuando tu voz recupera su valor, tu garganta se abre de nuevo. El chakra del tercer ojo. El tercer ojo se equilibra con meditación, silencio, visualización. Pero la alineación real aparece cuando dejas de negar tu intuición, cuando eliges confiar en lo que sientes, aunque tu mente lo cuestione. Abre la visión del alma que estaba dormida.
Y el chakra corona, el séptimo chakra. El chakra corona se alinea cuando recuerdas que no estás separado de la fuente. Y la práctica puede ser la meditación profunda, la oración, el silencio contemplativo. Pero lo que verdaderamente lo abre es sanar la herida de desconexión. Soltar la idea de que estás solo o sola. Y aceptar que siempre estuviste sostenido o sostenida por algo mayor. Por eso digo que alinear chakra de verdad es más que un ritual, es un camino de sanación. Y la limpieza puede darte paz momentánea, pero la alineación real sucede cuando enfrentas la emoción que bloquea el flujo de tu energía. Y cuando un chakra está solo desequilibrado, basta con una práctica simple de alineación. Pero cuando está bloqueado, ya sabes que necesita de un proceso más profundo de desbloqueo. Y aquí entran diferentes tipos de terapias que te pueden ayudar, cada una con su forma única de liberar lo que estaba detenido. Empecemos con las terapias basadas en sonidos y frecuencias. El sonido tiene la capacidad de romper densidades y restablecer la vibración natural. Aquí entran los cuencos de cuarzo o de metal, los diapasones terapéuticos o incluso mantras específicos. Cada frecuencia impacta directamente en tu chakra y lo ayuda a volver a resonar. Terapias con cristales. La cristaloterapia es una de las formas más directas. De hecho, yo que enseño cristaloterapia, me doy cuenta cómo podemos alinear y también podemos desbloquear, pero el tiempo es diferente. Cada cuarzo resuena con un chakra específico. La amatista con el tercer ojo, el cuarzo rosa con el corazón, el citrino con el plexo solar, entre otros. Los cristales no solo alinean, también sostienen el proceso de desbloqueo cuando se usan con intención. Terapias energéticas. El Reiki es una de las más conocidas. Transmite energía universal para restablecer el flujo interno de los chakras. Y también existen variantes, como otras técnicas de posición de manos o sanación pránica, donde el terapeuta canaliza energía para disolver bloqueos acumulados. Terapias físicas y corporales. La acupuntura trabaja con los meridianos del cuerpo, que están íntimamente relacionados con los chakras. El yoga también es una muy buena herramienta poderosa. A través de posturas, respiraciones y meditación, abre y desbloquea los centros energéticos. Incluso técnicas de respiración consciente o breathwork permite liberar tensiones acumuladas en cada chakra. Terapias emocionales y de conciencia. No hay que olvidar que detrás de cada bloqueo hay una emoción no resuelta. La terapia emocional, la bioenergética, las constelaciones familiares o la liberación de memorias inconscientes ayudan a ir a la raíz del bloqueo. Incluso la terapia con la que se trabaja las leyes biológicas, la ley del Dr. Hammer. Aquí el chakra no solo se desbloquea por energía, sino porque la herida que lo mantenía cerrado finalmente se libera. Y lo importante es entender esto. Un chakra bloqueado no se abre con un único ritual. Requiere constancia, sesiones, procesos y sobre todo la decisión consciente de sanar lo que se cerró. Ahí es donde la energía vuelve a fluir en toda su fuerza. Y ahora ya lo sabes, un chakra desequilibrado puede alinearse con prácticas simples, pero el chakra bloqueado necesita un proceso profundo. Así que no se trata de hacer un ritual rápido y esperar un milagro, sino de comprometerte con tu propio camino de sanación. Cuando lo haces, la energía vuelve a fluir, la claridad regresa y tu vida se siente mucho más ligera y conectada, porque alinear los chakras de verdad no es un acto mágico, es un acto de amor propio. Pero hay algo más que necesitas entender, porque aunque empieces a sanar los chakras, muchas veces tu energía sigue drenándose, y no por ti, sino por las personas que te rodean. Personas que con sus palabras, actitudes o silencios van debilitando tu campo energético. Y muchas veces ni siquiera lo notas hasta que ya te sientes vacía o vacío otra vez. Y por eso creé este video, para mostrarte cómo reconocer esto y protegerte de esas influencias que destruyen tu energía en silencio. Créeme, no querrás perdértelo. Nos vemos ahí.